Ok, buenos días a todos. Estamos en otro tema más de la materia de robótica industrial. El tema de hoy es movimientos básicos del robot. Ese es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Y tiene varios subtemas que vamos a ir llevando a la par, ¿no? Entonces, en este video vamos a ver movimientos básicos del robot, conceptos básicos del control del robot, en lo que veremos lo que son tareas de control del robot, técnicas de control, apoyos operacionales, tipos de trayectorias generadas, por qué se necesitan los robots, cómo pueden ayudarnos los robots. También veremos varias formas de trabajo para los robots, diseñadas para los robots. Y por último estaríamos viendo usos industriales de los robots. Entonces, espero que este video no sea muy largo. En caso tendríamos que partirlo en dos. Pero pues vamos a iniciar, ¿no? Entonces vamos a iniciar con los principales movimientos del robot. Y eso está muy interesante, ¿no? Los 6 grados de libertad que algunos tienen, no todos están equipados con esa habilidad, algunos tienen poquito menos, ¿no? Es dependiendo sus brazos, dependiendo los movimientos que pueda tener el brazo, ¿no? Las articulaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un brazo robótico donde tiene diferentes tipos de movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos un movimiento rotacional, ¿no? Un movimiento radial, un movimiento vertical, movimiento de la muñeca, ¿no? El movimiento de la muñeca, pero a través del gripper. Entonces, hay diferentes tipos de movimientos del robot, dependiendo mucho la configuración del robot, como ya lo vimos en las diapositivas en clase, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que, por ejemplo, en cuestiones básicas, pues podemos observar el movimiento rotacional, ¿no? Un movimiento vertical, ¿no? Aquí debería estar aquí, movimiento vertical, movimiento radial para esta parte, y el manejo muy importante de la muñeca, ¿no? De la muñeca en diferentes posiciones. La muñeca en estilo de cambeseo, o sea, como decir sí o no, de forma de como si estuvieras enrollando, ¿no? Y en forma como si estuvieras soplando, ¿no? El famoso yaw. Entonces, bueno, de eso se trata esta parte. Eh, Independientemente de los grados de libertad, hay 3 grados de libertad, 2 o 3 grados de libertad, dependiendo de la muñeca. Entonces, pues vamos a ver toda esa parte, cómo se maneja, ¿no? Entonces, creo que la parte importante aquí es identificar los joints y los links. El joint propiamente es la articulación, ¿no? Y el link es el enlace. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un enlace y acá tenemos una articulación. Enlace, articulación, y esa es propiamente la geometría que va a tener el robot, ¿no? Entonces, el robot propiamente está compuesto de joints y links, ¿no? Hay que verlos así. Y depende del tipo de joint y links, es el tipo de robots, ¿no? Siempre entre cada joint va a haber dos links. Entonces, cada joint provee un cierto grado de libertad, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, los grados de libertad están asociados con el joint, ¿no? Como lo hemos dicho. Entonces, hay robots que por su complejidad pueden ser clasificados de acuerdo al total de número de grados de libertad, es decir, los robots se clasifican de acuerdo a los tipos a la cantidad de joints que tengan, ¿no? Entonces, otra vez, nosotros tenemos links, joints y links, ¿no? Esa es, digamos, que es la articulación, ¿no? Componente del robot. Entonces, podemos ver acá que cada joint está conectado por dos links, ¿no? Donde hay un link de entrada, el joint, y un link de salida. Este link de salida a su vez se puede conectar con otro joint. Entonces, de aquí es como vamos conformando cada uno de los robots, ¿no? Entonces, al primer link le vamos a llamar link 0, y conforme vayamos avanzando le vamos a llamar link 1, link 2, link 3, etcétera, hasta cubrir pues, el robot que nosotros creamos. Entonces, aquí está un poquito más claro. Veamos que tenemos un link, ¿no? Habíamos dicho que en el link son los enlaces.
Y los joints, habíamos dicho que son las articulaciones, ¿no? Entonces acá tengo un enlace, una articulación, otro enlace, otra articulación y otro enlace, ¿no? Entonces técnicamente a este robot le llamaría LJLJL, ¿no? Así para saber su configuración. Bueno, pero los joints, o sea, las articulaciones, también tienen diferentes formas. Vean otra vez que seguimos con la misma intención. Un link de entrada, un link de salida y un joint. Un link de entrada, un link de salida, un link de salida y el joint, ¿no? Entonces, otra vez, link de entrada, link de salida, el joint. Link de entrada, link de salida, el joint y así. Bueno, entonces, si nosotros queremos una articulación lineal, vean ustedes cómo se interconectan ambos enlaces, ¿no? A través de como una especie de pistón, ¿no? Entonces, este es un linear joint. También podemos ver un orthogonal joint, que es propiamente como si se moviera, como si fuera una ventana, ¿no? Hacia un lado y hacia otro. Entonces, donde la salida es el movimiento. También tenemos un rotacional joint, es decir, una articulación rotacional, donde pues, propiamente el movimiento es rotacional, ¿no? Es angular, propiamente. Y aquí también tenemos otro tipo de movimiento, el twisting joint, ¿no? Que se puede mover todavía más, ¿no? Este es como si fuera por grados y este se mueve, este es como si fuera de arriba para abajo y este otro es como si fuera eh, como si fueras a encender una llave, ¿no? El twisting joint. Y el revolving joint, pues propiamente la salida es como de tipo L, y pues ese es el input, el link de entrada, el link de salida, que es el enlace, y habíamos dicho que esta es la articulación, ¿no? Entonces, en términos generales, enlace, articulación, salida. De esto está compuesto los robots. Entonces aquí decimos que tenemos lo que habíamos visto anteriormente, tenemos un joint tipo L, tenemos un joint tipo ortogonal tipo U, un rotacional, ¿no? De tipo twist, lo que venimos explicando, un revolving joint, ¿no? Tipo V, V. Ok, entonces, a ver, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría una configuración TRTR? ¿Cómo quedaría una TVR 2.tr y RR 2.t? Aquí, importante, vean estas primeras siglas, TRTR, vamos y regresamos al video y podemos observar estas letras, ¿no? L, bueno, lo podemos ver acá, ¿no? L, O, R, T, R. Entonces ya más o menos nos estamos imaginando cómo debería ser un robot que nos están solicitando aquí. Un TRT y el efector final es un R. Otra vez es un TVR y el efector final es TR. Después tenemos un RR y el efector final es T. ¿Cuál será la configuración? Pues vean, tenemos un T, tenemos un R, un T y un R. ¿De dónde viene esta T, esa R? Bueno, regresemos un poquito acá atrás y vamos a ver dónde tenemos un T. Ah, es un twist joint, ¿no? Y tenemos un rotational joint, ¿no? Entonces, twist joint, rotational joint. Entonces, aquí tenemos un twist joint, rotational joint, twist joint, rotational joint. Entonces, esta es una configuración de un robot. Tenemos otro, twist. Ah, y acá tenemos una V. ¿Esa V de qué era? Esa V es de tipo revolving, ¿no? Y aquí está, revolving joint, V. Ah, es de tipo revolving. ¿Cuál es la revolving? Ah, pues la revolving es de este tipo. Revolving joint, ¿no? Articulación de tipo V. Vean usted que aquí se forma la V, ¿no? Un poquito con cierta imaginación se forma la V. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces es V rotational, el mismo tipo que esta, y rotational. Entonces rotational y efector final, ¿no? Vean ustedes que nosotros de esta forma, poniendo las letras, podemos identificar qué tipo de robots son el que vamos a manejar, el que requerimos o el que tenemos enfrente. Bueno, esta gráfica está muy interesante porque nosotros podemos observar con un plano en 3 ejes
podemos decir cómo se mueve el robot, ¿no? En los ejes X, Y, Z, cómo es el movimiento, ¿no? Sin embargo, considero que esto lo vamos a ir observando un poquito más cuando estemos ya más familiarizados. Entonces, vayamos otra vez a un resumen rápido. Hay tres movimientos básicos del robot. El tipo movimiento rotacional, ¿no? A través del eje X es importante. El movimiento radial, ¿no? Es un movimiento de extensión y retracción ¿cómo se llama? Del brazo. El movimiento vertical, ¿no? Vertical es arriba y abajo. El pitch es el cabeceo, es como cuando tú dices ven, ven, así. Este, el yaw es un movimiento, yo le digo aquí de atizar, ¿no? Pues estás atizando ahí para las carnes, lo haces de ese tipo, entonces el yaw es atizar. Y el row es como enrolar, ¿no? Cuando estás en la moto y haces el movimiento para acelerar, yo le llamaría el movimiento roll. Entonces, otra vez, cabeceo, atizar y enrollar, ¿no? Entonces, bueno, aquí los podemos ver en los ejes X. El pitch se da en el eje X, el yaw se da en el eje Z y el roll se da en el eje Y, ¿no? El roll, acuérdense que es arriba hacia abajo, arriba hacia abajo. Y el pitch es en el eje X, ¿no? Pitch de cabeceo. Y el yaw. Entonces, esos son los tres movimientos básicos del robot. Repetimos: movimiento rotacional, movimiento radial, movimiento vertical, el cabeceo, el tipo, bueno, llamémosle el pitch, el yaw y el roll. Bueno, pues aquí viene un poquito más explicado, ¿no? Entonces, el movimiento vertical es cuando el brazo puede moverse de arriba hacia abajo, ¿no? Que eso significa como un cabeceo. Puede girar en el eje horizontal y puede moverse en el eje vertical, ¿no? Entonces, esto lo dejamos aquí para que pudieran tener un poquito mayor explicación. Vienen las diapositivas, yo creo que las voy a dejar también aquí en YouTube para que puedan verlas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí puse estos dos robots. Vean que son diferentes robots, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un movimiento lateral en el eje X, ¿no? Tengo un movimiento longitudinal en el eje Y un movimiento vertical en el eje Z, ¿no? Entonces, em, aquí podemos ver el eje Y, ¿no? El eje Z para un robot. Pasamos al siguiente tema, que se llama conceptos básicos eh, del control del robot. Y no hay mucho que explicar, salvo que pues propiamente lo que tenemos acá es todo un sistema de control donde se procesa toda la información que viene de las entradas de los sensores, donde se está midiendo posición, velocidad o otras variables que hacen posible el intercambio de información con el robot para que éste pueda obtener salidas. Entonces, esto propiamente nos llega información de cómo está posicionado, cómo está orientado el efector final, ¿no? El efector final, que es eh, se va a un programa que es trayectoria, se hace sus respectivas este, ecuaciones características del robot, ¿no? del sistema mecánico. Se hace el control ese modelado del sistema. Se manda a mover cada uno de los joints, ¿no? Las articulaciones, es lo que queremos mover. Realmente lo que hacemos es mover los joints apoyados con los links, ¿no? Pero realmente los que se mueven son los joints. Y bueno, aquí está, se ejecuta el joint, ¿no? El efector final, se observa la velocidad, etcétera. Y bueno, hay sensores que permiten que, dado cómo se está observando el joint y los enlaces, ¿no? Que fueron aquí modelados, entonces se hace un ajuste, ¿no? Entonces, creo que esa diapositiva habla en términos prácticos que lo que nosotros vamos a estar eh, moviendo son los joints son las articulaciones, y eso propiamente a través de un sistema de control, ¿no? Un sistema de control muy simple porque es mucho más complejo. El siguiente es
tema es los sistemas de control de tarea de los robots, ¿no? ¿Cuáles son esos sistemas de control de tarea? Bueno, una tarea de un robot puede ejecutarse de diferentes formas, puede planearse diferentes movimientos y fuerzas, ¿no? Para evitar errores. Los errores pueden deberse a que no se implementó, no se tiene bien idea de lo que es el robot, ahí está fallando el modelado del sistema, las tolerancias de la pieza que se está trabajando, la fricción que tienen las articulaciones, la fricción o estática que tienen las articulaciones, los joints. Recuerden que para mover algo hay que romper esa estática. Algunos problemas con los enlaces, ¿no? El peso de los enlaces, el material de los enlaces, ruido, el ruido eléctrico o de la señal de los transductores, ¿no? Entonces, y las limitaciones de la computadora. Entonces, todas estas cosas son los errores que nosotros podemos tener a la hora de programar, ¿no? Entonces, si se fijan, son muchos. No solamente es poner, bueno, yo quiero irme del punto A al punto B, porque puedo obtener, si no tomo en cuenta esos errores, puedo casi llegar al punto B o moverme una distancia con cierto error al final, ¿no? Entonces, ¿qué variables vamos a estar controlando para evitar esos errores o qué vamos a estar controlando para llegar a esa posición? Bueno, pues vamos a estar manipulando nuestras variables x y z, donde vamos a poner las articulaciones que vimos, las joints, en los diferentes espacios. Para eso vamos a requerir del joint controlar su posición, controlar su velocidad, su fuerza y su torque, ¿no? Esas cuatro cosas son las que vamos a estar controlando de los joints, ¿no? Los joints habíamos dicho que son las articulaciones. Ok, entonces pasamos al punto de técnicas de control del robot y entonces en términos prácticos nada más hay dos. El sistema abierto, ¿no? Y el otro sistema cerrado, ¿no? Entonces sí hay sistemas abiertos para los robots, donde entre el parámetro el controlador hace el ajuste, manda a que el actuador señale cómo debe trabajar el proceso y sale la variable. El otro es un sistema de control cerrado, ¿no? Donde pues hay un controlador que propiamente está recibiendo el feedback, ¿no? Estamos en esta parte, el controlador recibe el feedback y si hay algún error acá, pues regresa. Eso no lo explico más porque pues, lo conocemos, ¿no? Pero técnicamente es sistema abierto y sistema cerrado, ¿no? Con retroalimentación. Nos han enseñado en las clases de control que este es el más efectivo. Bueno, pero vamos a ver cada uno de ellos. Deben tener ciertas características que los hace interesantes. Entonces, el control de tipo no servo son los que no tienen la capacidad para realizar un feedback, ¿no? Sus ejes son controlados a través de un sistema mecánico de paradas donde tiene unos switches de límite, ¿no? O sea, realmente el robot se detiene por esos switches, como si fueran nuestras impresoras, ¿no? Que llega un final y hay un switch y se detiene. Entonces, no hay realmente una posición o propiamente para medir los cambios o que nos permitan saber por dónde anda. Y esto es llamado de stop a stop, ¿no? O pick and play systems. Entonces, únicamente me interesa que el robot no se vaya más para allá y tendrá algunos finales de carrera y lo demás pues, se lo dejamos al operador, ¿no? Ventajas. Es muy simple, no necesitas más cosas. Es pues muy práctico y no es costoso y es preciso. Desventajas. Eh, para algunos procesos no es tan eficiente. Por ejemplo, vamos a ver más adelante unos procesos que es de paletización y de despaletización. Si se te mueve alguna pieza en ese proceso, puedes estar agarrando mal la pieza, ¿no? Entonces, al no tener sensores que te permitan saber la posición del objeto, pues, pues hay un problema. Pero sin embargo, si tienes una pieza donde la pones fija a través de un pocayoke, ¿no? El operador
es el que va a actuar como si fuera un sensor, se, se asegura de que la pieza está en el lugar correcto, en las piezas correctas, entonces no necesitas propiamente que el robot esté sensando la posición. Simplemente una vez la trayectoria programada, tú puedes decirle que realice la función, ¿no? Entonces esto es a través de un sistema abierto o sin control de los servos. Acá tenemos el control de servo. Pueden observar que ya tenemos un sistema de control de lazo cerrado. Entonces podemos observar que, bueno, pues hay un sistema que controla, ¿no? Controla a través de sensores la salida del movimiento del robot. Entonces, dependiendo si hay un movimiento, hay un error en el movimiento del robot, se ve sensado y se ajusta. Entonces, acá lo que nos comentan es que todos los robots industriales pueden ser controlados bajo este principio, ¿no? Los robots de servo utilizan sensores que continuamente están monitoreando en los ejes del robot y propiamente viendo pues, los componentes que habíamos dicho, ¿no? Velocidad, torque, etcétera. Entonces, cuando se obtiene las lecturas del sensor a través del feedback, ¿no? La información es programada y guardada en el robot en la memoria del robot para poder seguir trabajando. Pues ya habíamos dicho que los robots que no tienen servos no tienen la capacidad para realizar el feedback y sus ejes son controlados a través de sistemas mecánicos de límites de stop, ¿no? Pero pues todo es monitoreado por sensor. Entonces, existen tres tipos de control para el robot de circuitos de control de lazo cerrado. Y uno es el Feedback Control Loop, ¿no? Que determina la posición del rotor, la velocidad y uno o más sensores. La posición del robot es monitoreada por un sensor. Entonces, en el Control Loop, el feedback es a través de un sensor. Si hay algún error, el actuador funciona para hacer ese ajuste, ¿no? Entonces, lo que normalmente busca es observar la dirección, la velocidad, ¿no? Y son los errores que se observen, pues son corregidos. También tenemos el Feed Forward Control, es un control donde el modelo es usado como una predicción que se va a hacer, ¿no? A través de la energía que se va a usar. Se usa para predecir si el actuador está entregando la fuerza suficiente y las señales, ese tiempo de tiempo que se tarda la señal, de retardo de la señal, que no afecte, ¿no? Porque queremos frenarlo, pero mandamos la señal, pero siempre hay un retardo para reducirlo y aparte hay un peso que tenemos que estar checando, ¿no? Entonces, ese delay se puede hacer a través del Feed Forward Control, ¿no? Y tenemos otro que se llama el control adaptativo. Ese control usa propiamente lo que obtenemos como feedback, ¿no? Pero propiamente previene ciertas acciones, ¿no? Las mediciones que se van haciendo durante el proceso van corrigiendo propiamente el proceso y van ajustando el modelo de control. El tipo adaptativo es un término donde existen muchas variaciones en el ambiente, ¿no? Pero pero si el problema es más inmediato, pues no lo puede hacer. Digamos que el adaptative control es más de tipo largo plazo, pero no de tipo corto plazo, ¿no? Entonces, esos serían los tres tipos de control. Eh, Control de tipo loop, ¿no? Que es el más usado. De forward, ¿no? Que propiamente es como un predictor. Y el control adaptativo, que propiamente se va adaptando al medio ambiente, pero a largo plazo. Ventajas. Si el ambiente es muy complejo, podemos pasar muy bien sin problemas. Es flexible. Desventajas. Es muy requieren las personas, los operadores, los programadores, mucha habilidad para poder realizarlos, porque
no es tan fácil su programación, ¿no? Donde normalmente se utilizan estos, pues se utilizan en lo que es soldadura y ensamble, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la pieza pudiera no estar en la posición que uno esperaría, ¿no? Y el ensamble, pues la pieza, no todas las piezas estarán en la posición que uno quisiera, por pequeños errores de posición, ¿no? Bueno, entonces, pasando al siguiente tema, vamos a lo que son apoyos operacionales, ¿no? Apoyos para operar un robot. Y pues vamos a ver que para poder operar un robot tenemos 4 apoyos por lo menos. Entonces, son algunos componentes que nos sirven para programar, ¿no? O para operar el robot, ¿no? Esos componentes lo puede tener el programador o el operador, dependiendo. Entonces tenemos 4, uno se llama el Touch Pendant, otro es el operador panel, y el otro es MD panel, y otro es el computer control, ¿no? Ahí me falló la R, el computer control. Vamos a ver cada uno, ¿no? Así rápido. Ok, ese es el touch pedal. Ese por lo general va integrado cuando se compra un robot. Entonces, eso es lo que podemos ver el touch pedal, ¿no? Pues tiene propiamente una pantalla para que tú vayas programando a través de los mnemónicos y de los números las trayectorias del robot, ¿no? Tiene un botoncito aquí de paro de emergencia, tenemos aquí algunos ajustes, podemos tener algunas funciones que nos permitan llevar más rápido, más lento al robot, enseñarle la posición. Entonces, aquí podemos jugar con los ejes, podemos darle toda la información al robot de lo que queremos. Y tiene tres formas básicas de operación: en modo de tipo teach, o sea, donde tú agarras el robot y le vas enseñando la trayectoria, y después eh, eh, le das grabar, ¿no? Y entonces el robot hace la trayectoria que tú hiciste únicamente moviendo el brazo, ¿no? Tenemos un modo prueba, ¿no? A donde se mueve a una velocidad muy pequeñita para ver si tú puedes, realmente lo que le programaste es lo que quieres, para evitar colisiones del robot con las piezas que va a interactuar. Y otro modo repetitivo, ¿no? El modo repetitivo es, bueno, pues a ver, vamos a ver si después de X número de veces sigues teniendo la misma exactitud en el proceso. Entonces, normalmente esto se puede encontrar muy cerca del robot. También puede no estar en el robot, se conecta a lo que más adelante vamos a ver. Entonces, mm, ese es el Touch Pedal, ¿no? Entonces, bueno, habíamos visto que tiene sus letras de programación. Vean que me salió igualito. No lo andaba yo buscando igual, pero me salió casi igualito. Bueno, te indican muchas formas, ¿no? Este es un Touch Pedal, este es otro Touch Pedal. Observen que el Touch Pedal tiene ciertos sistemas Pokayoques de programación, ¿no? Es decir, el operador tiene que estar utilizando una mano que le permita, en caso de error, apagar el robot, ¿no? Entonces, muy parecido a las lanchas esas que están, que te pones una pulserita para que cuando caigas de la lancha no se siga caminando, ¿no? Entonces son sistemas Pokayokes que permiten activarlo, y cuando no lo estés apretando se desactiva el robot inmediatamente, ¿no? Es un modo de aprendizaje. Eh, También tenemos, bueno, aquí observamos que el Teach Pendal se irá conectando a un controlador del robot. El controlador del robot viene siendo como un gabinete. Bueno, aquí se puede ver el gabinete. Es un gabinete como si fuera un minibar, ¿no? Un frigobar, perdón, un mini frigobar. Este, eh, un mini refrigerador, por así técnicamente. Entonces, ¿qué hay aquí adentro? Pues todo el sistema hardware de control del robot, ¿no? Entonces, el Touch Pendal se conecta al robot controller, al controlador robot, y a su vez se conecta con el robot. No, el Touch Pendal no se conecta directamente con el robot, tiene que pasar a través del controlador del robot. Pero también hay otros detalles, ¿no? O sea, lo que habíamos dicho, el controlador
del robot se conecta al robot, el controlador del robot se conecta al touch pedal y el controlador se conecta a tu computadora, porque pues una computadora es mucho más amigable para programar un robot que todavía un touch pedal, ¿no? Sin embargo, pues si ya estás ahí dentro del proceso, algunos gustan de estar trabajando con el touch pedal, ¿no? Sobre todo para los que ya tienen cierto tiempo o son expertos en ello. Bueno, otra forma de ingresarle la información al robot es a través del panel de operador, pero el panel de operador no te da muchas opciones, ¿eh? Lo que te dice es arranque, detente y ponte en pausa, ¿no? Quizá puedas tener algunas funciones que el programador del robot hizo para que el usuario, el operador, en caso de emergencia pueda realizar algunas funciones, ¿no? O sea, qué tal si se traba el robot, qué tal si se traba la pieza, qué tal si sucede esto. Entonces es muy reducido, pero puedes interactuar con el robot, ¿no? Pero únicamente en modo operador, ¿no? No puedes meterle instrucciones que pongan en riesgo el robot y el operador. También tenemos otro que se llama el MDI, es un panel para meter información al robot. Este, pues es como una laptop, ¿no? Pero propiamente del robot. Digamos que es el touch pedal mucho más amigable. Y bueno, ya vienen muy avanzadas. Pues propiamente es una computadora, ¿no? También puedes por aquí ingresarle el programa al robot y pues propiamente la computadora, ¿no? La computadora, tu laptop, ¿no? A través de diversos softwares que puedes estar interactuando con ella, puedes hacer la manipulación del robot, ¿no? Por ejemplo, tienes la pieza en CAD y quieres que el robot se sincronice con esa figura CAD, entonces pues utilizas propiamente un software de CAD más el software del robot y haces el ajuste, ¿no? Entonces, sobre todo es a través de como una herramienta más completa, ¿no? Lo de la computadora, pero bueno, depende mucho el proceso, depende mucho lo que tú necesites o vayas a hacer. Ok, el siguiente tema que vamos a ver es el tema de tipo de el tipo de trayectoria, ¿no? ¿Cómo generas las trayectorias en los robots? Habíamos dicho que una forma es de agarrar el robot e irle enseñando, ¿no? Agarras el robot y lo vas llevando de la mano y después le das grabar. Esa es una forma de, de generar una trayectoria. Pero los robots tienen también, si lo vas haciendo a través de coordenadas, a través de las coordenadas X, Y, Z, tienes que generar la trayectoria para llegar a un objeto o a un trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de trayectoria? Bueno, son 4 tipos diferentes de trayectorias que se pueden generar. La primera es stop to stop, la segunda es point to point, la tercera es controlled path y la 4 es continuous, ¿no? Entonces, repetimos, stop to stop, point to point, y controlled path continuous. Déjenme ver por qué sonó esto. ¿No? Estoy grabando, pero dice que sigo grabando, tengo media hora. Bueno, entonces, path control, ¿no? Stop to stop, point to point, control path y continuous. El stop to stop se utiliza cuando, si se acuerdan, vimos el tipo de control. El stop to stop lo vamos a utilizar acá, cuando no tenemos sensores, el stop to stop. Este, eh, lo único que vamos a estar checando es la posición y la velocidad, que no la sabemos, pero es lo que tenemos que estar observando. Tenemos comandos de guardar on-off para ir viendo los valores y se finaliza a través de dispositivos mecánicos el stop, ¿no? O sea, tú le dices, a ver, muévete y si el interruptor de fin de carrera detecta, te detienes. Tú nada más mueves. Eso es lo que significa el stop to stop.
Ventajas, muy simple de programar. Desventajas, no es flexible, ¿no? Si esa cosa no lo detecta el fin de carrera, pues estás en problemas, ¿no? ¿Dónde se utiliza? En operaciones pick and place operations, ¿no? Toma y deja, toma y deja. Propiamente, si el proceso es muy simple. El point to point, bueno, el point to point es ese tipo de programación se utiliza para mover en puntos discretos, ¿no? En un ambiente, ¿no? Entonces tú vas de un punto A a un punto B, le vas diciendo dónde vas a iniciar y dónde vas a finalizar, ¿no? Entonces, em, tienes que crear una trayectoria bien pensada, por lo tanto el personal debe saber exactamente cómo va. Normalmente se utiliza a través del touch pedal, ¿no? Ya sea para que puedas ver cómo se mueve el gripper, ¿no? Cómo se interactúa con el proceso. Entonces, pues, ventajas es complejo, ¿no? Este, Desventajas, pues, debes tener cierta capacidad para poder frenar, ¿no? Porque pues propiamente lo que tienes que hacer, digamos aquí, vamos a ponerle otra vez el puntero láser, pues tú dices voy a ir del punto 1 al punto 4, pero tengo que hacer el 2 y el 3, entonces aquí tengo que acelerar del 1 al 2. No puedo llegar con la misma aceleración al 4 porque dañaría yo los motores, entonces del 2 a 3 tengo que desacelerar y 3 a 4 pues ya con la inercia, ¿no? Entonces sí requiere de una programación mucho más robusta. El control pad es un movimiento en donde mides, ¿no? A través del control predictivo hacia dónde te vas, ¿no? Entonces, lo que haces es que el robot calcule la trayectoria, ¿no? Tú le dices, bueno, voy a ir del punto A al punto B, entonces tú haces la trayectoria y pues tú hazte bolas, por así decirlo, ¿no? Ventajas, pues necesitas tener un control robusto por parte del robot, tienes que hacerle esas instrucciones, ¿no? Tienes que decirle, a ver, yo me voy de aquí para acá, tú haz lo que tengas que hacer. Bueno, eso significa instrucciones más complejas. Desventajas, pues que necesitas que el controlador tenga cierta inteligencia, ¿no? Aplicaciones, pues, otra vez, ¿no? Soldadura, operaciones que requieran propiamente mayor detalle, ¿no? En el continuous path, ¿no? La trayectoria continua, entonces le das una serie de lugares, ¿no? Le das muchos lugares, lo vas guardando en memoria a través de una secuencia ¿cómo se llama? De aprendizaje, le enseñas, ¿no? Agarras al robot y le dices, mira, acá punto A, punto B, punto C, punto C, y cuando finalizas todos esos puntos, le dices al robot, a ver, chútatelos, ahí está. Entonces, el robot lo que hace es, bueno, me enseñas que de aquí a aquí voy, de aquí a aquí voy, de aquí a aquí voy, y pues nada más lo único que hace es repetir, ¿no? Graba y repite. Ventajas, pues cuando las operaciones son muy complejas, ¿no? Tienes que hacer muchos puntos. Y para evitar que, bueno, pues para apoyar al operador, ¿no? Desventajas es muy caro y requiere un alto nivel de control porque el robot propiamente tiene que hacer todo el cálculo, ¿no? ¿Dónde se utiliza? Se utiliza en las pinturas, ¿no? El Continuous Path se utiliza en pinturas. Y el quinto, ¿no? Que les decía, esto lo tomé de la diapositiva de eh, Casri, en el capítulo 3, es el nivel de inteligencia. Entonces, lo que haces con la inteligencia es indicar las posiciones de los joints, ¿no? De las articulaciones, y el control hace todo,
¿no? La tecnología y el software que tienen permiten que a través de un sistema de control numérico y sistema inteligente hagan todos los cálculos y ajustes para obtener esa información. Entonces, está. Ok, ¿por qué necesitamos robots? Entonces, 1.18, necesidad de robots. Bueno, necesitamos robots porque son más rápidos que el humano, ¿no? Sus mecanismos son muy precisos, y propiamente pueden hacer las cosas, pueden agarrar las cosas, entregar las cosas mucho más rápido que un humano, ¿no? Y sobre todo con respecto al tiempo. Se utilizan mucho cuando los ambientes son peligrosos, ¿no? En lugares donde el humano pueda tener algún daño. Los robots también pueden ponerse donde hay mucho calor, hay unos químicos que puedan afectar, ¿no? Pero sobre todo se ponen en acciones repetitivas, ¿no? ¿Por qué en acciones repetitivas? Porque finalmente ahí el humano en algún tiempo llega a tener mm, pues llega a presentar errores cuando son cuestiones repetitivas, ¿no? Y el robot lo hace muy bien. Pues es muy eficiente, no pierde tiempo, no echa a perder materiales, no gasta energía de más, es muy preciso, ¿no? Puedes hacer que las cosas sean fabricadas de forma idéntica, no tienes muchos errores en la fabricación, y pues un robot puede adaptarse, ¿no? Puede adaptarse al trabajo fácilmente y a un ambiente peligroso. ¿Cómo puede ayudarte un robot? Pues reemplazando a los humanos en lugares peligrosos, este, puede propiamente ayudar a los niños a jugar con ellos, puede remover minas, o sea, es mucho, muy, muy grande la parte. Eh, ¿Cómo puede diseñarse el trabajo de un robot? Bueno, aquí vamos a poner un video, vamos a quitar este puntero y voy a presentar el video en lo que estaba platicando. Bueno, eh, tenemos lo que es, déjenme bajarlo un poquito, el loading and unloading. Esta es una forma de utilizar el robot para cargar piezas y para descargar piezas, ¿no? Donde se utiliza la carga y descarga de piezas, se utiliza mucho para eh, todos los procesos de moldeo, de formación térmica, ¿no? Procesos donde tenemos que, que estar muy precisos en los tiempos, estampado, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que utilizamos el robot es para cargar y descargar, ¿no? Esa es una de sus funciones de los robots. Otra de las funciones es para hacer paletización y despaletización. Aquí me faltó mi video. Paletización y despaletización es propiamente eh, llenar un pallet y sacar el pallet, ¿no? O deshacer el pallet y hacer un pallet, ¿no? Entonces esa parte también. Este, bueno, acá lo que dice es por qué es diferente. Bueno, la paletización es que agarras un punto constante y lo pones en un punto diferente. Y la despaletización es que agarras de un punto diferente y acomodas de forma constante, ¿no? Usos industriales de los robots. Bueno, los usos industriales se utilizan mucho, por ejemplo, para soldadura eléctrica, ¿no? Se utiliza, ¿por qué razón? Pues porque tienen una buena velocidad, ¿no? Para el movimiento, es- la soldadura tiene problemas de generación de humos, de radiación, y eso puede afectar al operario. Este, Puedes hacer soldaduras complejas, ¿no? Por el movimiento y pues el sistema de control del robot puede sincronizarse con la velocidad del ensamble. Entonces
tú puedes ir moviendo las piezas y a la misma vez que vas soldando, otra parte se va moviendo para que sea más eficiente la producción, ¿no? Entonces, eh, esa es una forma de utilizar los robots para arco eléctrico. Casi la mayoría que yo he tenido la oportunidad de ver este, son para soldadura eléctrica, ¿no? Porque cumple las condiciones. Es una tarea repetitiva, un ambiente peligroso y es mucho más preciso, ¿no? que un ser humano, sobre todo porque es una tarea repetitiva. Entonces, el siguiente que tenemos es Pick and Place Operations, ¿no? En el Pick and Place Operations, en lo que lo estamos checando, tiene un volumen alto. El Pick and Place Operations lo que dice es agarra y pone en un lugar, ¿no? Estas operaciones son para carga y descarga de pallets, ¿no? A través de la industria. Tiene una relativa complejidad en la programación porque ya lo habíamos dicho, tienes algo ordenado y lo pasas a algo diferente, ¿no? No con el mismo orden, o al revés, tienes algo con el diferente orden, lo tienes que ordenar. Entonces requiere una programación más compleja. El robot tiene que estar observando el pallet y ajustarse en dónde va cada una de las piezas, ¿no? Los robots normalmente se utilizan en la industria del metal o los plásticos y pues usan este tipo para ganar velocidad, para fuerza, ¿no? Y para remover ciertas cosas, ¿no? Sobre todo los van a ver los pick and place, como lo podemos ver aquí en el video, en que pues esa grúa viajera pues sí tiene cierta capacidad de jalar un peso considerable, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos a unos seres humanos ahí? Pues propiamente pues sería una mayor cantidad y con el riesgo del peso, ¿no? O sea, levantar esas piezas sería este, complejo, entonces por eso se utiliza cuando nosotros necesitamos quitar y poner piezas. Se utiliza mucho también en la industria del plástico para sacar piezas moldeadas, perdón, sobre todo no tanto por el peso, sino por la seguridad, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos Pick and Place Operations. También tenemos, se utiliza el robot para ensamble también es utilizado el robot. Déjenme le quito aquí un poquito el volumen. Eh, Sobre todo porque si un robot tiene un sistema de control muy sofisticado, puede hacer propiamente mucha precisión en la producción, ¿no? Entonces, o puede llegar a lugares muy pequeñitos para poder realizar esa parte que con un ser humano sería un poquito más complejo. Pero sobre todo que es, ¿cómo se llama? Tareas repetitivas o tareas de mucha precisión, ¿no? Entonces, ¿dónde los utilizamos? Normalmente en la electrónica, ¿no? O en la industria que hace subensambles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se requiere de una alta precisión para poder hacer el ensamble, ¿no? Y pues como podemos observar, pues lo hace a una velocidad pues, mucho mayor que un ser humano, ¿no? Entonces ahí estamos observando un robot Delta para el uso del ensamble, ¿no? Con tres ejes, ¿no? Bueno, entonces, bueno, utilizan muchos sistemas como visión de cámara para poder poner en su lugar las piezas, ¿no? Entonces por ahí hay una camarita que está observando. Pues eso es para ensamble. Y pues propiamente con eso terminaríamos porque lo que a continuación sigue es pues propiamente el robot a través de una celda de manufactura, ¿no? Donde pues, como se coloca al centro y tenemos muchas cosas que el robot va a estar interactuando con cada una de las máquinas, ¿no?
Entonces esta es una sala de manufactura, un robot para estar haciendo una operación de grinding. Eh, También el robot puede ir cambiando grippers, ¿no? Y estar haciendo algunos trabajos, interactuando para poder realizar ensambles, ¿no? Donde tú le pones diferentes ensambles, le cambias las herramientas. Para soldadura, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Para pintura, ¿no? Y bueno, con eso terminaríamos esta parte del video con algunas preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? Hay que identificar eh, cada una de las partes del robot, cuál es el nombre técnico de la mano del robot y algunas preguntas que van a permitir que explores un poquito más el concepto de los robots, ¿no? Hasta aquí es en la clase. Muchas gracias por su atención. Estamos viendo a la próxima. Mi nombre es Henry.